Grabando. Bueno, hola para todos. Vamos a arrancar con la tercera clase de construcción de la Gran Custodia. Es esta pieza de esta gran obra de la orfebrería litúrgica que el otro día la habíamos dejado precisamente en esta secuencia, en esta imagen, que es precisamente la del sumergir en el blanqueo la base o basamento de la custodia. A partir de aquí, ahora mientras la custodia reposa, mientras la base reposa dentro del ácido sulfúrico, comenzamos a hablar sobre cómo vamos armando las distintas partes de lo que es la columnilla, ¿eh? Así se la llama en la orfebrería litúrgica la parte central, ¿no es cierto? La columnilla. La columnilla en este caso, en este modelo que diseñé yo, tiene 4 componentes distintos que se unen a través de una varilla roscada central, pero que están sueltas una de las otras. Esto es más que nada por una cuestión de resistencia mecánica, porque cuando son piezas que ya tienen un determinado porte, no es conveniente soldar las piezas entre sí, porque como las custodias son precisamente obras de orfebrería litúrgica para llevar en andas, para llevar a pasear, digamos, ¿no es cierto?, para sacarlas en procesión, sufren mucho, porque, bueno, se pueden caer, se pueden golpear, se pueden aplastar. Entonces, para evitar todo ese tipo de problemas, lo que se hace en piezas de gran porte es enroscarlas simplemente. Siempre la resistencia mecánica va a ser mayor y más elástica al mismo tiempo que una resistencia rígida como sería la que provee la soldadura, ¿no es cierto? Entonces, en piezas ya de gran formato, siempre es mejor pensar cómo armar la pieza para que sufra lo menos posible en cuanto a su resistencia mecánica. Entonces, en la parte de la columnilla siempre se opta por 3, 4 o 5 partes distintas que se atornillan a través de una rosca de bronce central, ¿no es cierto? En este caso yo opté creo que por 4, ahora vamos a ver si es así. Creo que eran 4 secciones distintas. En este caso lo que estamos viendo, voy a señalar con mi dedo, ¿eh? Estamos viendo una de las partes, esta es la primera, la de base, digamos, la que asienta sobre el basamento, y no sé si se alcanza a ver la imagen, abajo tiene una virolita soldada, y vemos que tiene la unión donde yo uní las dos mitades torneadas, ya las esmerilé, las frenteé, como se le llama en el oficio, y ya preparé aquí a la derecha el aro que va a servir tanto de refuerzo como de vista, ¿no es cierto?, para tapar la soldadura y darle al mismo tiempo una vista, otro nivel, ¿no es cierto?, otro movimiento, al mismo tiempo que elimina toda posibilidad de ver algún rastro de soldadura, ¿no es cierto? Y lo que tengo a mi derecha en la mano, ¿no es cierto?, es otra de las partes de la columnilla que va a ir por encima. Ahí está. Este es un paso anterior, que era donde mostraba cómo estaba haciendo ese arito central. Vuelvo para atrás un poquito. Este arito central, que aquí se ve, evidentemente la foto está cambiada de lugar, están invertidas. Este arito fue el resultado de este trabajo. Simplemente de un rollito de alambre se dobla a mano, porque es plata 925, es una media caña muy blanda, creo que es una media caña de 5 por 250, es decir, 5 milímetros de diámetro por 250 de sección, obviamente en la mitad de un alambre redondo, ¿no es cierto? Una vez que se dobla a mano, se procede a presentar sus extremos y se suelda como acostumbramos, ¿no es cierto?, con una baqueta de soldadura. En este caso, fíjense que ni siquiera me molesto en poner abajo un disipador porque es una pieza tan chiquita que se calienta inmediatamente, así que sueldo directo con un poquito de aporte de varilla, con soldadura dura, por supuesto, porque como esa soldadura va a ir puesta arriba de otra pieza, tiene que ser de mayor graduación. Así que en este caso uso una soldadura al 80% para que esa unión no se mueva de ningún modo cuando sea calentada en general. Y aquí vemos cómo ya presento la virola central que va a unir ambas partes tapando la soldadura que ya fue hecha previamente. Y luego tengo en mi mano izquierda un cincel que después vamos a ver de punta plana, es un plano, que vamos a usar para apoyar y golpear para nivelar suavemente que quede totalmente a línea de tierra, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ven? Con mi misma mano izquierda sostengo el gollete como para que no se me mueva, y con la misma mano izquierda tengo el cincel como si estuviera cincelando, y con cualquier martillo le voy dando unos golpecitos para lograr que el nivel quede totalmente a plomo
con respecto al plano de tierra. Ahí va. Una vez que ya la presenté, que la tengo totalmente nivelada, no sé si se alcanza a ver la imagen, pero hasta se alcanza a ver el bordecito esmerilado que sobresale justo, que me va a permitir también, al estar bien esmerilado, que la soldadura corra rápidamente porque es una superficie que está totalmente descostrada. Entonces, en este caso, sí, lo pongo un poquito más arriba con un pedacito roto de ladrillo refractario y sobre la torneta para hacer girar en todo su perímetro y que este granito de soldadura que deposito en alguna sección de este alambre media caña corra y se desparrame homogéneamente en todo el perímetro de ese bollete. Una vista más lejana, ¿no es cierto?, que tomo mis fotógrafos subiendo a un banco como para que se vea toda esta parte del taller, ¿no es cierto?, los sopletes de dos bocas que ustedes ya conocen, de ventilación forzada, y bueno, yo estoy sentado soldando esa moldura. Y una vez que ya fue soldada, también la he hecho al ácido caliente para que se aceleren los procesos de blanqueado. Ven que a la derecha está todavía en reposo el gran basamento, que ya fue todo soldado, está a la espera de que termine su proceso de blanqueo, de decapado y de desoxidado, que son las dos propiedades y las dos acciones que tiene el ácido sulfúrico reducido con agua, que cuando uno sumerge una pieza de plata o de cualquier metal, tiene esos dos procesos. Sacar los espesores del ácido bórico que absorbió en sí el óxido generado por el violento calentamiento y producir un desoxidado que es una limpieza de esos colores oscuros que se ven en la superficie. Y mientras están blanqueando las otras formas, vamos a ver, sí, todo este es lo que sería el botón central, como se le llama, ¿no es cierto? Que bueno, previamente, esto acá vamos a describirlo con cuidado. Aquí en la base, en el primer pedacito, es un fustecito fundido, de esos que vimos al principio. Este es lo que se llama el botellón, ¿eh? Que fue levantado a torno, que fue unido con la tapa del botellón, que fue soldado en el medio, como hicimos en el gollete inferior que vimos recién, y que es una moldura pregrabada, ¿no es cierto?, hecha con rulo de acero, que lo coloco de la misma manera que hice en la otra parte, como virola de refuerzo, y para que tape esa unión de soldadura y que quede como un reborde, en este caso labrado. Y la parte de arriba es otra aplique fundido, que también lo sueldo, acá se alcanza a ver ese color negrito, es la soldadura que oxida de color distinto. Una vez que yo ya armé este botellón en general, lo pulo y después de pulir le sueldo los cuatro volantes inferiores y los cuatro angelitos que van en la parte superior del botellón. En este caso, a efectos de la filmación de esta secuencia de la conferencia, dejé un angelito sin soldar para mostrar cómo es el proceso de soldadura. Incluso podemos ver que todavía tiene en la base la entrada del ingreso de la colada, una parte más gruesa que se divide en dos en B corta para alimentar los dos piecitos para que inyecte en forma homogénea todo el cuerpo del angelito. Ahí va. Ahora viene el proceso, como ya conocemos, eliminamos los excedentes de la colada con nuestro arco de sierra y luego con un tornito, como es una pieza muy chiquita, con mi tornito de mano pongo una goma esmeril pequeña que yo siempre guardo. Eso es un consejo que más de a uno les he dado a ustedes. ¿Vieron cuando la goma esmeril, que tiene un diámetro tipo de 30 milímetros, algo así, no recuerdo, pero aproximadamente, cuando se va achicando, yo las retiro enseguida y las guardo, porque entonces esos pedacitos chiquitos de goma esmeril me sirven para atacar pequeños lugares. Entonces yo tengo una cajita separada, goma de esmeril ya achicadas, digamos, gastadas, que me sirve cuando necesito ingresar en lugares muy pequeños, que si yo metiera la goma esmeril de 30 milímetros no podría entrar con comodidad. Entonces siempre yo guardo esas gomas antes que se gasten de todas, las tengo en una caja aparte, ¿no es cierto? Entonces, cuando necesito algo, necesito devastar algo muy chiquito, pongo en la punta del torno esos pedacitos de goma Mary, que fíjense, con respecto, no sé si alcanza a ver en la filmación por el reflejo de la computadora, pero es casi del tamaño de la rosca que lo sostiene, ¿no es cierto? Bueno, y una vez que ya lo esmerilé con la goma esmeril y lo pulí previamente,
Lo coloco sobre mis ladrillos refractarios, lo apoyo en la posición y como esto ya por forma propia se asentaba nivelado sin necesidad de sostenerlo, pues queda por propio peso y ley de gravedad apoyado en el lugar. Y comienzo a inyectar calor con mi soplete en el piecito inferior. Ahí está, ya se puede ver cómo el angelito está al rojo, ¿ven? El bracito, las piernitas están al rojo y como justo se alcanza a ver que estoy depositando un poquito de baqueta de soldadura entre el piecito y el plano de apoyo del botellón, ¿no es cierto? Ahí está. Una vez que me cercioré de que ya lo soldé el pie, entonces no hay problema. Lo levanto, lo acomodo, le pongo los ladrillos para que esté más cómodo y voy a proceder a soldar entre el ala de este angelito con respecto al otro ala del otro angelito que está unido al botellón central. En este caso, por supuesto, se imaginarán que estoy usando una soldadura distinta. Es decir, para el pie yo usé una soldadura, todo esto está armado con soldadura al 80%, ¿no es cierto? Cosa que no haya posibilidad de que se nos mueva de ninguna manera. Después, el piecito yo lo soldé con una soldadura al 73%. ¿Para qué? Para que sea intermedia y no se corra el riesgo de que cuando caliente todo este macizo se me caiga esta parte. Y ahora sí, entre ala y ala lo voy a soldar con una soldadura al 60%. Entonces, de esa manera tengo los tres tipos de soldaduras tradicionales del oficio, la 80%, la 73% y la 60%, utilizándose en el mismo lugar para que no haya peligro de derrumbe, porque aparte piensen que todas esas son piezas pesadas, cada uno de estos angelitos pesaba como 100 y pico de gramos. Entonces, la ley de gravedad influye mucho, entonces de repente, si la soldadura comienza a licuarse, comienza a entrar en estado pastoso, como se la conoce en el oficio, es posible que por el propio peso de esa imagen, de esa figurita, que es muy pesada, la desgarre a esa soldadura porque está en proceso de licuefacción, ¿no es cierto? Entonces, para eso conviene siempre cerciorarse, armar. Cuando son piezas que llevan tantos tipos de soldadura, bueno, las partes constructivas las armamos al 80%, otras partes las armamos al 73% y otras partes al 60%. Cosa de cerciorarnos de que no haya ninguna posibilidad de que se nos desarme en el medio de la soldadura, porque sería una catástrofe, porque se ensuciaría todo, se enchastraría, toda una incomodidad. Y acá sí se puede ver muy bien la foto, en esta muy buena toma, esta ampliación, ven como mi baqueta de soldadura cargada de bórax se deposita justo aquí, en esta unión, que es la unión del ala de este angelito que estoy colocando con el que ya estaba soldado. Que casi no va a hacer falta que le agregue soldadura, porque como ya tenía el bollito de soldadura anterior cuando soldé el angelito de la derecha, al agregarle bastante bórax y licuarse, es muy seguro que ya este poquito de soldadura se rechupe al ala del angelito nuevo, porque yo estoy a propósito calentando más este angelito nuevo que el anterior. Y ustedes saben que la soldadura tiende a desplazarse hacia el lugar de mayor calor, ¿no es cierto? Entonces, eso es mucho de oficio, de maña, de conocer, lograr que la soldadura vaya hacia donde nosotros queremos, merced hacia donde nosotros dirigimos el foco, ¿no es cierto? Otra imagen, ya retiré la soldadura de aquí, ¿ven? Se ve bien desplazadita, bien prolijita, ven que está todo al rojo. Este émbolo central, que era grueso, porque esto es una fundición, se calentó previamente antes. ¿Se acuerdan? Yo lo que les explico siempre. Miren que está hasta el rojo incluso la parte del ala contraria. Y hasta es muy posible que esta parte esté un poquito en estado pastoso de licuefacción. Pero no importa porque esto es 60%, pero el piecito del angelito está más abajo y soldado al 73%. Entonces no hay manera de que se nos desuelde esa piecita, aunque sin querer nosotros cometamos la torpeza o la imprudencia de calentar en exceso esta parte. Ven que esto está, la parte de atrás, fíjense que está muy al rojo. Yo estoy atacando acá, pero por conducción y por radiación, que son las características, nosotros estamos llevando el soplete, el fuego por convección, pero el calor se transmite por conducción y por radiación, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se va a poner todo al rojo. Entonces yo los pies de los ángeles, como están más lejos,
lo soldé previamente al 70%. Entonces, aunque yo corriera el riesgo de calentar en exceso para que comience a licuarse, no hay peligro porque la soldadura de abajo, el piecito, está agarrado con soldadura del 73%, que esa, al estar tan lejos no tiene, y sobre todo de ser de un punto de fusión más alto, no tiene peligro de fundirse. Y entonces ahora yo con esta varilla de soldadura voy a atacar aquí, que es en el ala derecha. Antes soldé el ala izquierda y ahora voy a atacar el ala derecha, aprovechando que ya está todo muy al rojo. Entonces, con un poquito, con un toquecito, ya licúa y sella perfectamente. Y luego, una vez que ya, fíjense qué bien que quedó soldado, quedó perfectamente desplazada la soldadura, es una soldadura, lo que se llama la soldadura óptima, porque está totalmente desplazada. La forma de cúpula acá obviamente está invertida, porque por ley de gravedad cayó hacia abajo, pero sus bordes, ¿se acuerdan la definición de soldadura de cúpula? ¿No es cierto? Es aquella soldadura que tiene un punto mayor en el medio y va declinando suavemente, en forma de suave pendiente, hasta desaparecer en ángulo cero, como está en este caso, ¿no es cierto? Así que cuando esto esté blanqueado pulido, ni se va a ver la soldadura directamente. Y como está con muy poco aporte, hasta se va a traslucir el leve cincelado o grabado que tenga el ala. Y entonces yo con ese 60%, ahora sí, vuelvo y quizás, si no me gustó mucho cómo quedó la 73%, ¿qué hago? Le agrego otra gotita de soldadura, como no tanto por fuerza, porque en realidad ese pedacito de soldadura me está apoyando el dedito gordo del pie, porque yo le puse muy poquito, ya aguanta de sobra, pero más que nada por estética, para que esa gotita de soldadura esté bien desparramada y bien desplazada. Entonces sí, aprovecho una soldadura 60% blanda, que sobre todo para un tamaño como esto, de estos espesores y en, y en esta forma, apenas la coloco se hace como agua, ¿no es cierto? Se licúa totalmente, como ya les he explicado infinidad de veces. Entonces aprovecho esa licuefacción baja para que esa gotita de soldadura se desparrame en forma de suave pendiente, como es la definición de la soldadura, para que ni se note a simple vista cuando ya esté pulida. Muy bien, esta pieza sí, prefiero siempre dejarla enfriar al aire porque es muy gruesa, muy pesada, y si bien no es que se vaya a distorsionar, pero si uno la tira así al rojo como está, por los grosores, los espesores, es un conjunto de piezas, este bodó que debe pesar cerca de medio kilo todo esto. Entonces prefiero que se enfríe al aire y luego sí, la sumerjo en la cubeta de ácido sulfúrico para que blanquee, que tarde un rato más, pero digamos, no hay apuro, ¿no es cierto? Es simplemente, también con respecto al ácido sulfúrico, uno debe siempre ponderar las posibilidades y las necesidades. Yo no, digamos, ¿para qué correr el riesgo de salpicarme con el ácido sulfúrico si no hay apuro? Dejo que se enfríe al aire y que se blanquee suavemente cuando la pieza así lo aconseja. Muy bien, dejamos las piezas en remojo y ahora vamos a ocuparnos de otro pedacito de los nudos centrales, ¿no es cierto?, de la columnilla. En este caso son también dos mitades, aquí se ve una y allá por atrás la otra, así a lo lejos, fuera de foco, que también le vamos a buscar el centro a punta de compás y luego vamos a practicarle las incisiones centrales para que lo pueda atravesar la varilla roscada de 1/4 de pulgada. Ahí va. Una vez que haya el centro, con mi punto automático a resorte, le marco un punto a presión y luego con otro tornito, que lo tengo ya siempre preparado con una mecha, le hago el agujero inicial, ¿no es cierto? Para que después pueda morder la mecha más grande. Y luego voy a mi agujeradora de banco y ya le practico una medida que todavía no llega a ser la de 1/4 pulgada, porque siempre cuando agujereamos conviene no atacar ya con la mecha definitiva para no forzar deformaciones en el agujero o que se aplaste. Entonces siempre conviene que si yo tengo que hacer una mecha de un agujero en 1/4, bueno, arranco con una mecha de 1 o 2 milímetros, después voy a 3, 4 milímetros y finalmente sí, después voy a una mecha de 1/4 pulgada, ¿no es cierto? Ahí está.
Entonces ahora a Lima le hago, bien, como les enseño siempre a ustedes, el bisel, ¿no es cierto? El rebaje a 45 grados para que se pueda depositar mayor cantidad de soldadura, que haga una soldadura de tipo de agarre mecánico y no tanto de tipo capilar, que en este caso no es aconsejable porque necesitamos que tenga una buena resistencia mecánica. Entonces, bueno, le hago un buen biselado, como se le llama, que no es otra cosa el nombre del rebaje por ángulo. Ahí va. Y entonces ya presentadas las dos mitades, bien centradas sobre algún ladrillito, sobre la torneta, vieron que ya está hecho el agujero central, ¿no es cierto? Bueno, vamos a unir estas dos mitades, que era un proceso que antes no lo vimos porque siempre uno trata en las conferencias de ir sacando fotos que sean repetidas para no hacer la conferencia tan larga y tan tediosa, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver cómo unimos las dos mitades a través de su cintura, en este caso con soldadura al 73% mediana. Ahí está, acá tenemos una linda toma en oscuridad, ¿no es cierto? Para que se aprecien bien los colores. Fíjense que yo debajo, a ver si se ve en la toma anterior. No, acá todavía no. Le puse un pedacito de cartón de amianto. ¿Eh? Ahora, hoy día está prohibido, porque bueno, porque dicen que es cancerígeno, qué sé yo, pero bueno, si no hay amianto, se puede utilizar un poquito de metal desplegable o algunos pedacitos de ladrillo de retac, todo cualquier elemento que no absorba el calor para que permita que las piezas de plata se calienten con facilidad y que no sea absorbido el calor por la base. Y entonces fíjense, al estar todo rojo, yo apoyo la baqueta de soldadura que ya inmediatamente al acercarme, por radiación y por conducción de contacto, enseguida se va licuando. Ahí está, ¿ven? Ya se licuó. Vuelvo atrás un poquito. ¿Ven? Acá la baqueta estaba intacta, fría. Apenas la acerco, por radiación de la gran temperatura que ya está disipando este botón, este gollete, ya se empieza a formar la bolita de licuefacción. E inmediatamente esa bolita es absorbida por el metal que está tan al rojo y se desplaza inmediatamente por el perímetro, que es lo que siempre les explico. Nosotros tenemos que dejar que la soldadura se deshaga por el contacto y por la cercanía con la pieza a soldar y no deshacerla previamente cuando la estamos acercando, que es un error común que cometemos cuando empezamos en el oficio, ¿no es cierto? En nuestra impaciencia, nosotros siempre queremos calentar rápido para que de esa manera que pensamos que de esa manera la soldadura va a correr mejor y es un error, porque si ya se forma la bolita en el aire antes de que la apoyemos en el metal, ya se funde el zinc que contiene esa aleación que forma el eutéctico. Siempre les recuerdo, la palabra eutéctico significa, viene del griego y significa lo que funde fácil. Y entonces, si la quemamos antes, ese compuesto de zinc, cuando aplicamos sobre el objeto, ya perdió parte de su capacidad de fusión baja porque se licuó previamente. En cambio, cuando yo apoyo la baqueta y se derrite sobre el objeto, entonces está a punto de eutéctico, como se dice, en el momento en el punto de fusión más baja y corre con más facilidad. Ahí está. Ahora retiro el soplete y ya con una foto con flash, vemos cómo ya corrió bien prolijita, en todo el perímetro. Y todavía se ven los colores rojos, ¿no es cierto? Y acá todavía se ven los restos de ácido bórico que ven cómo se desplazó. El decapante se llevó, decapó precisamente, quitó la capa, el espesor generado por el óxido arrastrado que se genera por el calentamiento veloz de esa superficie que oxida con rapidez el metal y ese óxido es arrastrado por el decapante y se transforma en estos colores que dan como una apariencia vitrosa de esmalte, ¿no es cierto? Que van a ser luego removidos por la acción decapante del ácido sulfúrico. Muy bien, y entonces ahora con alguna polea, con una banda medio gruesa, un grano bien grueso, ¿no es cierto? Tipo 80 o 100, le pego una buena frenteada porque recuerden que este gollete también va a estar decorado en el centro por una cintura hecha con una moldura de alambre media caña, de vista y de refuerzo. Entonces, acá sí le doy una buena pasada a lo bruto, como para frentear, para dejar un plano en el borde exterior donde podamos calzar
con facilidad el anillo que quede totalmente emparejado y nivelado. Muy bien, mismo proceso, ¿vieron? Doblamos a martillo, a mano, y después con un martillito de madera suavecito para hacer bien redondita el anillito que va a ser el perímetro de este golletito superior. Esta también está invertida, ¿vieron? Primero la doblé, sobre el mismo objeto la doblo, ya para tener una medida aproximada, digamos, del diámetro de ese elemento, y luego la termino de acomodar. No, no, estaba bien. Primero perdón, me equivoqué yo. Primero la doblo hacia ojo, con un martillito como para dejarla redondita, y luego, cuando ya está hecho más o menos un anillito, la estiro, la ajusto, la aprieto bien para saber dónde tengo que hacer el corte, siempre estimando unos 2-3 milímetros menos, eh, teniendo en cuenta que siempre un poquito de aire queda en todo el perímetro. Entonces, de la medida que nos marca, siempre hay que sacarle 2 o 3 milímetros de más, que quede más chico, digamos, porque después esos 2 o 3 milímetros se van a estirar cuando se pegue bien al borde del metal que uno quiere recubrir. Y una vez que ya lo tengo cortadito, lo termino de planchar suavecito con un martillo de masa de madera, como para que queden los dos bordes bien enfrentados, y de esa manera poder soldarlo con alguna soldadura más dura. Ahí está, mismo proceso que vemos siempre, ¿ven? Una soldadura más dura, en este caso un 73, también un 80, ya no me acuerdo ni lo que usé en ese momento, pero una soldadura más dura, ¿vieron? Lo levanté con una lima vieja para que quede un poquito en el aire, que se caliente más rápido, y luego, una vez que ya lo tengo nuevamente rectificado, nuevamente lo coloco en su centro, con ayuda de mi cincel plano para dejar nivelado todo el perímetro con respecto al plano de apoyo, deposito en este caso justo la toma por suerte, se alcanza a ver la gotita de soldadura que ya cortó de la varilla por el calor y ya empieza a correr. Mandé, esa foto no está, una vez que se termina de enfriar, lo echo al ácido, ese botón central, ¿no es cierto? Ese pedacito de botón para que se siga blanqueando y ya retiro del ácido el gran basamento y entonces con un cepillo de pita chiquito termino de esmerilar alrededor de los apliques recién soldados para retirar los restos de costra que se pueden haber generado de óxido cúprico. No sé si en el reflejo, porque a veces veo que con el reflejo en la computadora con la filmación no sale bien, acá ya está pelada la costra y en este bordecito todavía falta. Entonces, para esto también es muy interesante siempre guardar, si bien nosotros para esto usamos cepillos chicos de 2-3 pulgadas, ¿no es cierto?, de diámetro, yo también suelo guardarme los cepillos cuando ya están a medio usar, que ya están bastante achicados por el desbaste, los guardo y los tengo separaditos todos en clavitos, como ustedes ya saben, ya vieron en mi taller, tengo docenas de cepillitos de distintos diámetros para entrar justo en el lugar que necesito de cada uno, ¿no es cierto? Entonces puedo pelar en el exacto lugar donde yo necesito, sin correr riesgo que si el diámetro fuera muy grande, pelar en exceso el resto, ¿no es cierto? Más que nada para una cuestión de respetar la chapa, que no le quede ningún tipo de desbaste innecesario que puede deformar o afear el aspecto, ¿no es cierto? Acá es una visión general, ¿eh? Cómo estoy trabajando, especialmente en la parte que soldé recién, porque el resto, como recordarán, este blanqueado es superficial, es simplemente por el calor que se generó en el entorno, pero que apenas le pase con un toque de pulidora ya va a volar, porque acá no se generó costra, obviamente, porque no sufrió nuevamente la acción de ponerse al rojo la pieza, que al entrar en estado plástico ingresa el oxígeno a alta velocidad y al salir arrastra partículas de óxido de cobre que se depositan en la superficie en forma de revestimiento, como ya les expliqué varias veces en las clases anteriores y especialmente en la clase de características físicas y químicas de los metales. Muy bien, otra vista, ven, ya está totalmente toda esta parte que me interesaba, bien esmerilada, bien pulida, ya no quedaron rastro de óxido cúprico, se lo ve detenido al cepillo por la alta velocidad del flash.
pero ven que es un rodillo muy chiquito, de 2 pulgadas, que está además muy devastado, muy viejito, y que los guardo para estas cosas cuando tengo que entrar en pedacitos, en lugarcitos muy chiquitos, cosa, como les expliqué recién, de no correr riesgo de desbastar de donde no me interesa desbastar. Muy bien, una vez que la pieza fue totalmente pulida, pulida, no brillada, la vamos a lavar con algún diluyente tipo queroseno, nafta. Yo siempre aconsejo el queroseno porque es un material mucho menos peligroso que la nafta, porque la nafta es muy inflamable y en un taller que en verano, sobre todo, uno está en un ambiente que a veces hace 40 grados, con la pulidora grande de 5 caballos y todo eso, entonces la nafta yo le tengo bastante respeto. Yo prefiero usar queroseno, que es un diluyente mucho menos inflamable, que prácticamente no se inflama, y con eso desengrasamos perfectamente toda la superficie de la pieza. Este trabajo yo lo hago siempre antes del pulido final. ¿Por qué? Porque si yo dejo resto de pasta, de la pasta que utilizo para pulir con el cepillo de pita, y luego cambio a un paño de algodón, ese paño de algodón va a quedar empastado, engrasado, enchastrado ¿con qué? Con la pasta de cepillo de pita, que es otro tipo de abrasivo. Entonces, al final, al no haber un corte, una limpieza entre procedimiento y procedimiento, me termino empastando todos los cepillos y al final son todos parecidos. Entonces, siempre cuando uno cambia de un cepillo a otro, debe desengrasar la pieza completamente con queroseno o cualquier diluyente, y ahí sí, cuando está limpia, cambiamos el cepillo de pita, pasamos al paño de algodón y utilizamos con la pasta correspondiente, y ese paño de algodón nunca va a estar engrasado con la pasta de cepillo de pita, que es mucho más gruesa y abrasiva, ¿no es cierto? Muy bien. Y este es un dato interesante, que esta foto se le hice hacer a mi fotógrafo especialmente, ¿ven? Observando la pieza en el patio, a la luz diurna. ¿Por qué? Porque precisamente cuando la pieza está tan pulida, es muy difícil encontrar las manchas restantes que pueden permanecer, persistir de óxido cúprico, porque está muy pulida. Entonces, la mejor manera de comprobarlas es al aire libre. Al aire libre, sí, porque ustedes saben que precisamente la luz solar contiene los 7 colores del arco iris en su espectro, mientras que la luz artificial, ya sea de una lamparita o de un tubo, siempre solamente contienen en su poder de iluminación la frecuencia de una o dos gamas de esos colores, ¿no es cierto? Especialmente la violeta. Entonces, a la luz artificial nos es muy difícil detectar cuando la pieza está recién pulida los restos de óxido cúprico. Entonces, uno va a la luz del día y ahí sí, inmediatamente, sobre todo cuando uno tiene el ojo expuesto, porque yo me di cuenta que mis alumnos, a pesar de que la están viendo, no la ven, la mancha de óxido cúprico. Pues me di cuenta que es una cuestión de simplemente experiencia con los años, de saber ver dónde están esos restos. Después mis mismos alumnos, sí, me doy cuenta cuando ya se ponen prácticos, sí, ya la determinan inmediatamente porque saben ver, ¿no es cierto? Que yo siempre lo que explico, a veces no es solamente ver, sino saber ver el objeto. Bueno, muy bien. Emilio, 2 minutos quedan. Gracias, Guille. Ya cerramos justo, estamos por terminar esta partecita. Entonces, acá podemos ver en mi mesa de trabajo ya el basamento, ya listo, totalmente armado y pulido. Listo, no le di pulido de alto brillo, ¿por qué? Porque si yo le diera un pulido de alto brillo con mis paños de algodón, ¿cuál sería el problema? Que emitiría tanto reflejo, tanto brillo, que me incomodaría para cincelar. Entonces yo siempre no, es algo que aprendí en el oficio, siempre para el cincelador se le deja la pieza pulida con cepillo de pita y desengrasada. Entonces no tiene un brillo tan violento que nos moleste. Vieron como los grabadores Salustre, Aburil, que como tienen que grabar sobre la pieza ya totalmente brillada, no tienen más remedio que pintar con témpera o algo como para matear un poco esa superficie. En este caso no es necesario, simplemente como estamos en un proceso de construcción, simplemente uno pule la pieza y la deja con el pulido del cepillo de pita. Vamos a ver si me da para la siguiente foto. No, bueno, vamos a terminar entonces aquí y ya seguimos con la siguiente imagen en la próxima clase, que Guilla, entonces en 10 minutos nos vemos.